y viene el momento del apartado de Memoria Viva. En este momento la memoria histórica, democrática, memoria amarga, de cualquier manera que la queramos llamar, lo que nos indica es lo que ponía esta mañana la compañera Inés en su presentación en el PowerPoint, que decía: rescatar la verdad para poner fin al silencio. Eso ya se hizo, y esta mañana lo ha dicho Marisa, la alcaldesa de Navas, cuando el 19 de abril de 1979 se trajeron a los asesinados, pues no tiene otra definición, de aquí de Navas del Madroño, fusilados en Navidad, según el documental que hemos visto en el documental de José María Sánchez. Yo estuve presente ese día, era un miércoles de Semana Santa, y es verdad que llovía, salía el agua hasta por las orejas, pero bueno, era un momento en el que muchos ciudadanos de aquí de Navas del Madroño tenían un sabor agridulce, el agrio de recordar otra vez a sus seres queridos que se los habían quitado en su momento, que ellos habían sufrido la represión, que eran memoria viva de eso, y el sabor dulce que yo veía en sus lágrimas, consecuencia de que por fin tenían aquí a sus seres queridos, que los tenían en su pueblo, donde no tenían por qué haber salido nunca. Era un momento sin revancha, no había ningún ánimo de ira, era solamente su pesar, su sentimiento, y eso es una cosa que muchos tratan de denigrar la memoria histórica, la ley de memoria histórica, pensando que esto es un momento de revancha y de ira. No, en absoluto. Si hubiese habido revancha, alguno no moriría en su cama como va a morir, que fue ministro de Información y Turismo con Franco, que legitimaba estados de excepción, que legitimaba el asesinato del estudiante Enrique Ruano, que legitimaba el asesinato de Julián Grimao y que legitimó tantas cosas y que dijo que la calle era suya y que permitió los actos de Montejurre, de Vitoria y muchas cosas más. Eso, si se lo hubiese juzgado, si lo hubiésemos estado recriminando e incriminando todos los días, eso sería revancha. Y no, lo dejamos ahí, como demócrata de toda la vida. De todas formas, la memoria viva la tenemos aquí, está a mi izquierda, es Alberto Barrado, su padre era Ángel Barrado, y los únicos delitos de Ángel Barrado fue ser demócrata, socialista y enseñante. Alberto es de los que, además de sufrir la desaparición de su padre, sufrieron la represión por ser hijo de un asesinado. Después está la Ana Prieto, la compañera que se sienta aquí en el centro, es socióloga, desarrolla su trabajo en la Mancomunidad Tajo-Salor y es especialista en temas de igualdad. Es militante de la agrupación de Cáceres y es la creadora del trabajo de campo hecho en el libro La mujer extremeña en la posguerra, que es un libro que se nos ha facilitado esta mañana. Y un poquito más allá se sienta Ángel Olmedo Alonso, historiador, técnico de la Consejería de los Jóvenes y el Deporte, fue premio Arturo Barea de Investigación Histórica en la Diputación de Badajoz en el año 2009 por un trabajo llamado Llerena 1936, Testimonios orales para la recuperación de la memoria histórica. Ha sido director de los campos de trabajo para la recuperación de la memoria histórica, que es el tema del que nos tratará. Empezamos por el compañero Alberto Barrado, que será su intervención de memoria en realidad. Buenas tardes a todos. Soy Alberto Barrado López, hijo de Ángel Barrado, maestro de este pueblo. Nací aquí y hace unos años, 2 años, la UGT de Madrid, la nacional, le hizo un homenaje a mi padre en el Ateneo de Madrid. Y no pude ir por cuestiones que me habían operado de corazón y escribí unas notas que pueden ser leídas hoy y que tienen la misma calidad que si las hubiera leído allí. Y paso a leer lo siguiente. Mi nombre es Alberto Barrado, hijo de Ángel Barrado Tejeda, maestro nacional, fusilado el 25 de diciembre de 1937. Aunque lo mataron, está presente cada día de mi vida, y más hoy
que estamos reivindicando la memoria de los que fueron pasados por las armas a manos de unos fanáticos fascistas. Los rebeldes no sabían que los maestros y los artistas y los poetas nunca mueren. Alguien me dijo que cuando enterraban en las fosas comunes a estos hombres no eran muertos, eran la semilla que germinaría para el bien y la paz de toda la humanidad. Quiero decir que no albergo ansias de revancha, pues la venganza no es ni fue nunca buena compañera. Tampoco guardo rencor, porque en un corazón de izquierda no hay lugar para el resentimiento. Quizás porque no quiero dejar a mis hijos y nietos la herencia que yo tuve, no por voluntad de mi padre, sino por la incoherencia y ceguera cívica de una derecha rancia, escoltada por unos salvapatrias que no supieron estar a la altura de la legalidad de las urnas de febrero del 36, y sometiendo el valor de la democracia, liquidaron la vida de muchos españoles inocentes, a la vez que pisaban su propia dignidad, pues aunque asesinos, también eran españoles y se les suponía un mínimo de dignidad que al fin y al cabo nunca demostraron. La dictadura fue lo más vergonzoso de esta triste historia, sin dejar atrás la guerra que la derecha y los militares idearon, alentaron y ejecutaron, para después regocijarse y humillar a todos los que no estuvieron a su lado durante 40 años, insufribles años de dictadura franquista. Jamás he podido entender una guerra, cualquiera que sea, pero mi contradicción es mayor y no puedo concebir una guerra entre españoles. Quisiera pedir que, al igual que los vencedores enterraron a sus muertos, que los hubo, yo quiero enterrar y honrar al mío. Tengo derecho como huérfano de guerra y también porque mi padre merece un descanso digno como español y como persona. Este país que llamamos España, casi en la intimidad, debe tener las agallas suficientes para que así se haga con todos los asesinados durante y después de la guerra, que también los hubo. Recordad que la mayor parte de los caídos no fueron en el frente, fueron en la retaguardia y en los paseos. Estar en una fosa común no es una deshonra para los muertos, pues murieron por unos ideales y el trágico destino llevó sus huesos a tan oscuro y siniestro lugar. Lo que sí es reprochable, por ser una actitud anacrónica y mezquina, que a día de hoy haya entornos que se autodenominan democráticos y se niegan a que las familias busquemos los restos de sus muertos y reivindiquemos su memoria y una justicia histórica. Algunos dirán, ¿por qué ahora? Pues sencillamente porque antes no nos dejaron. En fin, tengo clavada una esquila en el corazón y me siento traidor a la causa de mi padre, causa por la que él, hombre de ideas avanzadas, tanto luchó y al fin le costó la vida. Cuando fusilan a mi padre, mi madre inmediatamente nos sumerge en el seno de la Iglesia. Pese a ser una mujer casada únicamente por lo civil, tenía una profunda convicción religiosa y creyente. Mi madre también nos lleva a mi hermano y a mí a la falange, buscando cobijos bajo las actividades y el adoctrinamiento de los falangistas, y de paso garantizarnos nuestra propia integridad física. Viviendo bajo esta experiencia, siendo niño, llegan a mis oídos que a mi padre lo mataron por rojo y por ser maestro de ideas avanzadas, y te enteras que lo han matado esta gente que tienen siempre a su excelencia don Francisco Franco presente y a Dios y a la Virgen en su boca continuamente. Yo, como niño que era, pensaba qué clase de bicho sería mi padre, que tuvieron que matarlo estas bellas personas con tan excelsa bondad, que me acogen en el frente de juventudes y me tienen de monaguillo a mí, a un hijo de un rojo. Esto es un conflicto emocional, un trauma para mí. Franco tan santo y buena persona, los falangistas buenos que me llevan de excursión y la Iglesia que me enseña el catecismo y me dan galletas con chocolate. Estos que también me tratan tuvieron que matar a mi padre, el rojo maestro nacional. ¿Cómo sería mi padre? Y siendo un niño se agolpaban los sentimientos contradictorios en mi cabeza, un desorden afectivo respecto a mi padre, llegando a pensar, claro, es que mi padre era rojo y eso no está bien.
Todo esto me hizo crecer con un frío interior y cierto distanciamiento fraternal, dándole vueltas y vueltas a la cabeza sin entender nada. Qué mala suerte he tenido, cómo me ha podido tocar un padre tan malo. Y crecí entre rosario y rosario, misas por José Antonio, partes de Radio Nacional y por el imperio hacia Dios, por la patria, el pan y la justicia. Y es gracia que espero alcanzar de su reconocida bondad, cuya vida guarde Dios muchos años. Hasta que llegó el día que se rompen todos los traumas y se despejan todas las dudas de mi cabeza, y con gran gozo me entero de la verdad histórica y la única realidad de lo que pasó. Desde ese día mi vida cambió y la relación con mi padre ausente también. Gracias a mi lectura y documentos que encuentro y guardo y a múltiples conversaciones con personas que vivieron directamente el aniquilamiento de mi padre y el sufrimiento de mi madre, consigo estructurar y reorganizar mis pensamientos, mis sentimientos y mis ideas. Esto lo conseguí cuando tenía cerca de 20 años. Desde entonces reivindico el buen nombre de mis padres y cada vez con más fuerza porque cada día están más presentes en mí. Digo mis padres, pues la vida de mi madre también fue segada con las balas que hicieron morir a mi padre. Mi padre y mi madre, ambos, con un destino inmerecido. En vida, mi madre, en la otra vida, si existe, mi padre, su destino, el sinsentido, la sinrazón, el desasosiego, las penas, el sufrimiento y la humillación. No sé cómo puedo decir que no guardo rencor. Tendré derecho a tener rencor, ¿no? Si pudiéramos volver a nacer. No quiero engancharles más, pues estaría todo el día contando mucho de lo vivido y penado, pues ser hijo de Rojo es un orgullo e hijo de maestro nacional, poeta y hombre avanzado a su tiempo, un honor que nunca encontraré palabras para poder agradecer. Quizá algún día me reencuentre con él. Por último, decir, sobre todo a los jóvenes y no tan jóvenes, que se puede defender cualquier idea, incluso morir por ella, pero nunca se puede matar por ninguna causa, pues este fue el error que se cometió en el 36. Para terminar, deciros que aún tengo un pequeño trauma debido a mi educación de posguerra y espero que algunos de los de aquí presentes me ayuden a solventarlo y de hoy no pasa. Sé cantar mejor el Cara al Sol que la letra de la Internacional y eso no lo perdono. De hoy no pasa. Muchas gracias. Bueno, después de este testimonio creo que yo poco voy a poder aportaros. Creo que a todo el mundo tiene hoy un libro que es La mujer extremeña en la posguerra, vida cotidiana. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es una pequeña presentación de cómo se ha hecho esta investigación, de dónde parte y lo siento, estoy ahora mismo sin palabras después del emotivo homenaje. Voy a intentar leeros lo que había traído preparado porque sabía que esto me iba a pasar, ¿verdad, Fernando? Nos pasa siempre. Entonces, comentaros que, bueno, esta investigación se hizo a lo largo del 2009. Nació de la idea de una investigadora, una profesora de sociología de la Universidad de la UNED de Madrid, junto con Fernando Ayala como historiador, que a través de la Fundación CIBES promovían que realmente la realidad y la vida cotidiana de las mujeres que acompañaron a sus padres fusilados o son hijas de represaliados, mujeres, nietas, en muchos casos, incluso milicianas que aún viven y que tenemos por Extremadura, como María Mejías, o mujeres o hijas de maquis,
pues que su historia, su vida cotidiana no se conoce. La historia que nos han contado, sobre todo a la gente joven, está sesgada, pero está aún más sesgada la historia que aún contamos a partir de incluso la ley de la memoria histórica vigente, que es la vida de esas mujeres que vivían, que se quedaron solas en sus pueblos, con sus familias, como ha comentado el compañero, y que tenían que tirar para adelante, con toda una familia y, en muchos casos, emigrando o moviéndose hacia otras familias, o sea, hacia otros pueblos donde estaban las familias, incluso del bando nacional. Y lo que tratábamos de hacer aquí era recuperar esas voces, es decir, contar cómo había sido su vida desde después de la guerra, es decir, toda la época de posguerra. Cómo tiraron ellas para adelante, y para ello entendimos que la forma de hacerlo era, por un lado, contando con los listados que nos podían aportar la gente de la Asociación de Memoria Histórica de Extremadura, y por otro lado, buscando una herramienta que una herramienta sociológica de investigación que no fuera estandarizada, es decir, no contar a la gente como números, porque eso ya se hace, sino que les diéramos voces a las propias protagonistas. Entonces, para ello, utilizamos las entrevistas orales, que son mal utilizadas o mal señaladas como historias de vida, porque realmente no son así. Son entrevistas historiográficas en las que se hace una regresión hacia el pasado, hacia el momento en el que hubo ese momento de terror, o bien cuando entraban en las casas y se llevaban a los padres o a los maridos, o cuando eran encarcelados sin ningún motivo, o cuando eran señaladas o significadas esas familias y tenían que huir o tenían que esconderse. Entonces, lo que hacíamos con ellas es una regresión hacia ese momento, y que a partir de ahí nos contaran cómo había sido toda la vida cotidiana. No quiero olvidarme de señalar que para ello el objetivo principal de estas entrevistas era profundizar en la relación con la persona represaliada, porque en muchos casos lo que nos queda hoy en día en Extremadura son las nietas y las hijas de los represaliados, pero en algunos casos nos quedan mujeres vivas que también han sido represaliadas y encarceladas, que hoy están viviendo con dignidad, entre comillas. Por otro lado, explorar el tipo de represalia sufrida, porque no todas las represalias son las mismas. Hubo señalados porque pertenecían y habían sido alcaldes socialistas durante la República. En otros casos eran militantes de partidos obreros o de sindicatos obreros. En otros casos eran familias pudientes. Pudientes significaba que tenían un pequeño negocio, y lo hemos estado comentando en la comida con algunos compañeros y compañeras. Eran señaladas, no se sabe por qué, pero llegaban los policías por las noches, entraban en las casas y se llevaban a sus maridos presos. Y ya no se les volvía a ver. Y no se sabía por qué, porque no tenían ninguna filiación política. Y también hemos recogido el testimonio de una nieta de una miliciana y de una nieta de un maqui. Por otro lado, también queríamos indagar en todos los efectos que cada situación diferente, y señalo que son diferentes, produjo en el entorno familiar, así como en la vida cotidiana, tanto en el trabajo, si pudieron trabajar, si tuvieron que movilizarse hacia otros lugares, los ingresos y sobre todo la situación personal, cómo lo vivieron ellas en primera persona. Se ha seguido un guión muy breve en el que lo que hacíamos las entrevistadoras, sobre todo, bueno, yo en este caso he sido yo la que he hecho el trabajo de campo, era no condicionar las respuestas, es decir, únicamente se hacía lo que he indicado antes, regresarlas hacia ese momento traumático, y a partir de ahí que ellas fueran elaborando su propio discurso autobiográfico. Claro, muchas de ellas son muy mayores. Una memoria silenciada es muy difícil de aflorar y es muy difícil que salga fuera, y sobre todo que sea un discurso coherente históricamente hablando, porque desde luego emocionalmente tiene toda, absoluta la coherencia del mundo. Entonces, en muchos casos nos han ayudado familiares que estaban comprometidos con nosotros para poder pues llevar a cabo esta investigación.
¿Qué más hemos hecho? Bueno, contaros un poco que las entrevistas sí se hacían en los propios domicilios de las mujeres, es decir, nosotras nos desplazábamos hacia el lugar donde ellas vivían para no sacarlas de su entorno y sobre todo para hacerlo de forma pues más cercana. En las entrevistas la media de duración eran una hora y media, 2 horas. En algunos casos nos hemos tirado hasta 8 horas hasta que se ha podido producir un discurso un poco coherente, puesto que las emociones, como he dicho antes, eran muchas. Hemos comprobado que los discursos de estas mujeres se aproximan entre ellos, pero se aproximan en la medida de que representan una línea de vida compartidas. Merece destacar la aparición constante de la rabia, el dolor y sobre todo los recursos que son muy dolorosos, ¿no? Desde este recuerdo que para ellas está bien grabado en la memoria de estas protagonistas, hemos podido recopilar hechos y reflexiones de carácter biográfico. Como era de esperar, son momentos difíciles de olvidar para ellas y para su familia, y a partir de ellos hemos reconstruido todo el pasado. Pero su reconstrucción se sujeta a una historia que no es la suya, es decir, hacen constantemente referencia a la memoria histórica de sus maridos, de sus padres. Ellas han estado invisibilizadas. Por otro lado, se mezcla, en las entrevistas lo que se mezclaba mucho era el dolor, la rabia, el silencio, el miedo, que tanto se ha dicho aquel día, pero sobre todo la valentía, la dignidad con la que estas mujeres pudieron llevar a cabo sus vidas. Yo os invito a que lo leáis, sobre todo la última parte del libro, donde están transcritas las entrevistas. Quiero deciros que, como toda investigación sociológica, los relatos son anónimos. No están sus nombres ni sus apellidos. Muchas de ellas no tenían ningún pudor a la hora de hablar, es más, estaban muy contentas de poder, por una vez, alzar la voz y hablar alto y claro. Pero muchas de ellas nos preguntaban, ¿pero qué vais a hacer con esto? ¿Dónde va a salir? ¿Quién lo va a ver? Y cuando yo les preguntaba, y les decía, os aseguramos el anonimato, no va a haber ningún problema, si en algún momento queréis participar en alguna intervención y exponer vosotras realmente vuestra historia de vida, lo haréis mucho mejor que nosotros lo que podamos haber hecho en esta investigación. Pero tienen miedo. Aún tienen miedo. Y yo, como joven de 40 años, siento vergüenza de que ellas aún tengan miedo. Para concluir, deciros que, sobre todo, que hay un déficit de estudios de historias de mujeres en toda España, por supuesto en Extremadura también, pero sobre todo de las mujeres que en esta época ninguna de ellas alcanzó una significación histórica. Aquí hay historiadores en esta sala y siempre nombramos con nombre y apellidos a todos los fusilados, pero no hablamos de sus mujeres, ni hablamos de sus hijas, que han seguido sufriendo la significación. Por otro lado, este desconocimiento no nos impide tener una fotografía clara de lo que suponía para los vencidos la vida cotidiana y, sobre todo, cómo se las apañaban estas mujeres para sacar adelante a su familia, en una sociedad sobre todo concebida para que esto fuera imposible para las mujeres. Pero además, las historias de vida de estas mujeres muestran que en cada caso se produjo una situación distinta. Esto ya lo he dicho antes. La diversidad de cada caso es muy importante tenerla en cuenta. Aunque aquí en principio nos hemos quedado con las generalidades, es decir, los asesinatos, el hambre, la desestructuración, la desmembración familiar, el miedo, el silencio, que dificultó y que sigue dificultando el mejor conocimiento de esta época. Por supuesto, cabe destacar que el periodo analizado, no lo tengo que contar yo, pero ya lo sabéis, supuso un fuerte retroceso en todos los aspectos estudiados, como son el desarrollo de las libertades públicas, la evolución de la sociedad, la educación o la cultura, y que muchas mujeres jugaron un papel esencial como sujetos de múltiples represiones. No solo las que vivieron por parte de sus parejas o de sus familiares cercanos, sino por las represiones que sufrieron ellas posteriormente, hasta muy poco tiempo. Tenemos que tener eso presente. Y que ellas fueron, con impulso, las que ofrecieron
una tenaz resistencia a todo esto. Pero sobre todo, y como conclusión principal, quiero señalar algo que ya lo habéis señalado a lo largo de todo el día de hoy, que el miedo no puede ser el elemento vertebrador en este país, que para erradicarlo hay que seguir profundizando en el conocimiento de la época e intentar hablar con la mayor naturalidad posible de aquella etapa, para que no vuelva a repetirse. Nada más. ¿Funciona ese? ¿Funciona ese? Buenas tardes a todos y todas, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Para mí es un orgullo estar esta tarde aquí atendiendo a la invitación que desde el PSOE regional se nos hizo, pues para que expusiéramos la experiencia, los campos de trabajo de la recuperación de la memoria histórica. Este trabajo que vamos a presentar a continuación se va a publicar. La Asamblea de Extremadura, cuando su presidente visitó esta actividad, se comprometió a hacer una publicación con el trabajo que se realizaba allí, y yo creo que en breve pues se va a presentar públicamente. Sobre todo me gustaría comenzar con una reflexión. ¿Por qué un grupo de 30 jóvenes prefieren estar durante 15 días en pleno mes de julio excavando, pasando calor en Extremadura, en lugar de estar en la playa? Pues yo creo que a continuación iremos viendo por qué se justifica, por qué estos jóvenes prefieren venir a Extremadura a pasar esos 15 días. Y yo creo que también es romper una lanza en favor de este colectivo, que sabemos todos que muchas veces desde los medios de comunicación pues se habla de los jóvenes sin compromiso, de los jóvenes pasota, de los jóvenes que solamente piensan en beber, en ir al botellón. Bueno, pues tenemos muchísimos jóvenes muy comprometidos y que están deseando conocer esta parte de nuestra historia más reciente. Me gustaría comenzar con una proposición no de ley que se aprobó en la Asamblea de Extremadura, porque a lo largo de esta exposición, bueno, pues veremos cómo algunas de las cosas que se aprobaron aquí hay determinados partidos que lo incumplen o se muestran en contra. Esta proposición no de ley es del 13 de febrero de 1903, del 2003. Decir que en ese momento el proceso de recuperación de memoria histórica, como se conoce actualmente, estaba en sus primeros momentos. Se había creado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica a nivel estatal, y en Extremadura, bueno, hubo una comparecencia en la Asamblea de Extremadura, se constituyó la Asociación Regional también en Extremadura, y en aquel momento, con el acuerdo de los 3 partidos políticos que estaban presentes en la Asamblea de Extremadura, el Partido Socialista Obrero Español y Nueva Izquierda en aquel momento, Izquierda Unida y el Partido Popular, se aprobó esta proposición no de ley en la que se habla de apoyar a las asociaciones que en todo el Estado se dedican a la recuperación de la memoria histórica, crear exposiciones permanentes, centros de interpretación o memoriales, y se proceda al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de esa guerra civil. Asimismo, se hablaba de rehabilitar la memoria de los guerrilleros antifranquistas. No era muy extensa, pero recogía un poco lo que en aquel momento estaba ya demandando la sociedad, lo que estaban demandando los familiares, las víctimas de la dictadura franquista. Y en atención a esta demanda se va a poner por primera vez en marcha lo que es el campo de trabajo para la recuperación de la memoria histórica. En aquel momento, desde la Consejería de Cultura, donde estaba la Dirección General de Juventud, siendo Leire Iglesias nuestra directora, pues yo creo que asumimos ese reto. Era la primera vez que se hacía, no sabíamos cómo íbamos a hacer, porque en Alburquerque, el alcalde, que luego en algunos casos se ha criticado aquella intervención que tuvo, bueno, había indicios que en un pozo cerca de Alburquerque y San Vicente había una fosa, y él cogió una máquina, se metió, empezaron a salir restos humanos y aquello se paralizó, se generó, una cierta controversia, pero yo lo he hablado muchas veces, probablemente si no hubiera sido por aquella intervención, en Extremadura estaríamos mucho más atrasados de lo que estamos ahora mismo con todo el tema de la memoria histórica. Yo creo que somos una comunidad pionera en este sentido. Cayetano Ibarra esta mañana
ha expuesto el proyecto que existe dentro de la Junta de Extremadura con la Universidad y las Diputaciones, y yo creo que todo esto tuvo su germen en aquel momento en el que alguien se atrevió a iniciar aquella obra. Como consecuencia de aquella primera intervención, pues se procedió a hacer algo ya de forma más sistemática, y como no había fondos, no había recursos de ninguna manera, planteamos que dentro de la campaña de verano de la Consejería de Cultura, de la Dirección General de Juventud de aquel momento, meter una iniciativa en la que pudieran participar jóvenes que quisieran venir durante ese verano para colaborar en estas tareas de excavación de esa fosa. Esta primera experiencia, bueno, pues contó con un equipo de arqueólogos, de historiadores, lógicamente con toda una serie de apoyos institucionales, fundamentalmente del Ayuntamiento de Alburquerque, porque tenéis en cuenta que era una mina que tenía 11 metros de profundidad y tenía un cierto riesgo que se desprendieran las paredes. Bueno, hubo que montar, incluso con los bomberos de Diputación de Badajoz, nos prestaron su apoyo para poder excavar. Entonces, esta primera iniciativa nos permitió que cada verano se haya ido excavando una fosa con estos jóvenes. Y decir que, bueno, que estos jóvenes que vienen dedican una parte de su tiempo libre para hacer una prestación social con respecto a los familiares y a las víctimas del franquismo. Es un compromiso, es más, a veces, porque ha salido en algunas ocasiones, ¿no?, en algún medio de comunicación, desde algún partido, dice, bueno, ¿y esto cuánto cobran los jóvenes por venir aquí para que vengáis a lavarlos el cerebro? Ellos pagan incluso una tasa, no mucho, pero pagan unos 60 euros, para que durante esos 15 días ellos puedan estar alojados y, lógicamente, cubriendo las necesidades de alimentación por parte de la Administración. Es decir, que ese compromiso que ellos aportan, además, cuesta dinero a esa persona que viene. Y tenemos que tener en cuenta que, aparte de jóvenes extremeños, pues vienen jóvenes del resto de comunidades autónomas. Las tareas a realizar, fundamentalmente, lo que hacemos es excavación de una fosa, y de forma paralela se investiga también, tanto en archivos y recogida de testimonios, como estaba comentando Ana, pues un poco en esa línea. La organización está perfectamente definida, con un equipo técnico, especialista, como decíamos, tanto en arqueología. Se sigue el protocolo que está establecido a nivel nacional, pues para que se haga todo de forma científica, de forma cuidadosa, y se garantice pues que esos restos reciben el tratamiento adecuado. Los objetivos que nos planteamos fundamentalmente es, por un lado, que los jóvenes de diferentes comunidades autónomas convivan, los que no son de Extremadura que conozcan nuestra comunidad, pero también que ayudemos a recuperar esa parte de nuestra memoria más reciente y, como decíamos, fundamentalmente apoyar y apostar por estos jóvenes comprometidos que están deseando, pues, de alguna manera encontrar algún cauce para prestar esa colaboración. El procedimiento de investigación, un poco más adelante detallaremos en qué consiste. Los participantes, me gustaría también quedar muy claro, son todos jóvenes, es decir, son mayores de edad, de 18 a 30 años. Lo digo también porque en alguna ocasión se acusaba a la Junta de Extremadura que si se traían niños para lavar el cerebro. Son todos mayores de edad. En muchos casos titulados universitarios, en otros casos no son titulados universitarios, pero tienen su formación, tienen su trabajo. Es personas que vienen voluntarias. Incluso en algunos años nos hemos encontrado con militantes de nuevas generaciones del Partido Popular que han estado excavando y nos decían, oye, si es que yo creo que esto hay que hacerlo, independientemente de la forma de pensar de cada uno, esto es una cuestión de derechos humanos. En esta actividad no se pide el carné a nadie. El requisito es que tenga entre 18 y 30 años y que dentro del cupo de plazas que hay, pues que llegue, se hace un sorteo de plazas y los que entran, ¿no? Entonces esto me gusta siempre aclararlo porque a veces se intenta utilizar, igual que otras muchas cosas, en contra del trabajo que desarrolla la Junta de Extremadura. El programa de actividades, lógicamente, estos jóvenes no solamente están trabajando, excavando, recuperando los testimonios, sino que tiene también una parte más lúdica. Pues aprovechamos para hacer visitas en la comarca, para conocer pues lugares de la memoria, donde hay trincheras, donde hay búnker, si ha habido algún campo de concentración. En muchas ocasiones hemos ido a Castuera. Bueno, siempre se aprovecha para que conozcan la región. Pues solemos ir al Festival de Teatro Romano,
aunque este año ya con lo de la crisis, hasta ahora nos invitaban, pero este año había que pagar la entrada, con lo cual era más complicado. Pero bueno, siempre se intenta que estos jóvenes pues durante esos 15 días convivan y que disfruten también de nuestra tierra. Y entre las actividades complementarias pues siempre se cuenta con historiadores, pues tanto Julián Chávez como Fernando Ayala, personas de reconocida trayectoria en la investigación que exponen sus trabajos pues para que los jóvenes tengan una visión más cercana de lo que es nuestra historia más reciente. Aquí voy a poner algunas de las fotos de estos jóvenes participando en las actividades y la primera de ellas es de la excavación de Llerena, en la que ya como señalaba Cayetano esta mañana recuperamos los restos de 40 personas, y la segunda es de Escurial, de la fosa de Escurial, del verano del 2009, en la que estuvimos excavando y se recuperaron también los restos de 16 personas. Y esta, bueno, pues es curiosa, ¿no? Como una señora mayor con su nieta, porque esto, además, lo que se trata también es que se conozca y se sepa, ¿no? Cómo se acercaban por allí, pues para ver cómo se estaba trabajando y aportar datos en muchos casos también. Me gustaría, con todo esto de la memoria histórica, pues esto es como todo, cada uno tiene su interpretación. Esta mañana hemos escuchado algunas visiones de cómo se entiende la memoria histórica y para nosotros fundamentalmente cuando hablamos de memoria histórica tenemos que hablar de franquismo y de dictadura. Efectivamente pasamos de un sistema democrático mediante un golpe de Estado a una dictadura, por eso cuando se habla de bueno, los dos bandos, la guerra, pero es que después de la guerra hubo una dictadura que duró muchos años y que se siguió ejerciendo esa presión y ese terror sobre los vencidos y sobre los familiares de los vencidos. Hubo víctimas y verdugos, no fueron iguales los dos bandos, aunque en los dos bandos hubo víctimas, pero no fueron tratados igual las de un bando que las de otro. Y hubo, lógicamente, verdugos. Y los verdugos de un lado o pasaron por la cárcel o fueron fusilados y muchos de los otros pues hicieron grandes fortunas. Cuando hablamos de memoria histórica, se trata también de hacer un proceso de reparación y de justicia, de reconocimiento, como hemos estado escuchando los testimonios, como tantos y tantos nos encontramos en todos los pueblos. Es una función colectiva. Esta mañana creo que era Aurelio de la Fundación Pablo Iglesias, hablaba de que era un acto individual. Nosotros entendemos que esto no se trata de que una persona consiga que se reconozca una indemnización para su familiar o que se anule un juicio de su familiar, sino que tiene que ser una función colectiva porque esta dictadura y el peso de la represión se ejerció sobre toda la sociedad. Unos lo sufrieron directamente y otros quizás miraron para atrás, pero entendemos que no se puede tratar esto desde un punto de vista individual. Tiene que tener un procedimiento de investigación con las herramientas que se utilizan. Es importante y fundamental que se conozca lo que se está haciendo. De muy poco serviría si actividades como esta, si los campos de trabajo, si las investigaciones se hicieran y se quedaran en las estanterías de la facultad o de las bibliotecas y si no se diera a la sociedad para que se conozca, porque cuando hablamos de memoria histórica lo que se trata es que recuperemos esa parte que se nos había hurtado hasta ahora y que la volvamos a incorporar a nuestro conocimiento actual. Cuando hablamos con muchas personas, como nos estaban comentando antes, si su padre fue maestro y era un buen maestro y estaba comprometido y fue fusilado por ser maestro y por sus ideas, pues hay que reconocerlo y el pueblo de Navas del Madroño lo tiene que conocer y lo tiene que reincorporar como tal, porque la versión que el franquismo volcó sobre todas estas personas, igual que Máximo Calvo, igual que muchos de los que estamos escuchando hablar, pues fue que eran unos medio demonios y en el fondo muchas personas siguen pensando así en los pueblos. Personas mayores dicen, bueno, cuando fue fusilado por algo será, algo habría hecho y siempre queda ahí la comidilla esa de, bueno, pues no, pues fue fusilado, fue asesinado porque era una persona comprometida con sus ideas y luchaba y aspiraba por un mundo mejor. Y yo creo que eso como tal tenemos que conocerlo y tenemos que reivindicarlo. Y lógicamente nos encontramos con obstáculos, y esto dejaré para el final también algunos de ellos, de aquellos que tuvieron alguna responsabilidad y aquellos que recetan el olvido, ¿no? Entonces, esto ahora no me paro más porque lo comentaremos a continuación. Bien, esta actividad, como decíamos, parte de una demanda social de los familiares, de las asociaciones de la memoria histórica, y la administración lo que hace es dar respuesta a esa demanda de los familiares. En este sentido, como decía, cuando iniciamos esta tarea estábamos en la Consejería de Cultura y en la última remodelación pues se creó la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, dentro de la cual está el Instituto de la Juventud de Extremadura
que junto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura organiza estos campos de trabajo. Cuenta, lógicamente, con el apoyo del proyecto de recuperación de la memoria histórica, con el proyecto que dirige Cayetano junto con Julián Chávez y, como decíamos, las universidades, y si no fuera por el apoyo de los ayuntamientos sería imposible, porque aunque la Junta de Extremadura cubra los gastos de alojamiento, de manutención del equipo, hay pequeñas cosas. Aquí está Gregorio, alcalde de Escurial, bueno, tenemos también de Santa Amalia, en todos los ayuntamientos con los que hemos estado trabajando. Oye, que nos hace falta para montar un sombrajo, ¿de dónde sacamos unos palos? Estos alcaldes, estos ayuntamientos rápidamente han puesto a disposición nuestra este tipo de materiales para que se pueda trabajar. En este sentido, hablamos que si esta coordinación no se produce es muy difícil. A veces hay familiares o personas que están deseando que este tipo de actividades se hagan en sus municipios y preguntamos, bueno, ¿vamos a tener apoyo? ¿Con quién vamos a contar? Dice, no, allí poco, tal. Es muy complicado porque estamos hablando de un grupo en torno a 30 personas que van a estar conviviendo en el pueblo y que vamos a tener que estar, pues, cubriendo, pues, este tipo de necesidades de trabajo también. Vale. Bueno, por ir un poco más ligero, el procedimiento de investigación, pues, se basa en las herramientas que utilizan los historiadores, básicamente el trabajo de archivo, recogida de testimonios orales. Para nosotros es muy importante también, en algunos casos se ha cuestionado la importancia de los testimonios orales. Para nosotros es fundamental. La memoria histórica es recoger la memoria de esas personas que lo han vivido, y si no fuera por eso, en muchos casos no tendríamos la versión de lo que realmente sucedió. Y os voy a poner un ejemplo. En Llerena nos encontramos, cuando estuvimos en el archivo municipal, en el registro civil, nos encontramos las inscripciones de 2 personas que habían muerto y ponía asesinadas por las hordas marxistas. Nosotros pensamos, bueno, las hordas marxistas es represión republicana, esto han venido los republicanos y han fusilado a estas 2 personas. Pero gracias a que vive todavía el hijo de uno de ellos, bueno, era el hijo, habían matado a su padre y a su abuelo. Y nos dijo, dice, no, eso es falso, lo que pone en el papel es falso. Nos obligaron a reconocer que eso era así, porque si no, no nos dejaban que los cuerpos fueran enterrados en el cementerio y hubieran ido a una fosa común. Entonces, para poder recuperar los restos, nosotros dijimos que habían sido asesinados a consecuencia de las hordas marxistas, ¿no? Por eso decimos que los documentos escritos los dejó la dictadura, y la dictadura dejó los documentos que a ellos les interesaba, cuando no pudieron destruirlos y borrar todas las pruebas del genocidio que cometieron en nuestro país. Por eso estos testimonios orales nos corroboran esa parte de la historia que no está escrita y que ellos mantienen en su memoria. Aquí vemos a grupos de jóvenes trabajando en el archivo municipal de Escurial. Bueno, el equipo, como decíamos, bueno, pues está formado, pues, por especialistas en cada una de las materias. Y fundamentalmente, como decíamos, pues se aprovecha esos testimonios orales, que no nos vamos a parar ahora más porque tenemos poco tiempo. Bueno, pues es muy interesante cómo estas personas se abren cuando ven un grupo de jóvenes dispuestos a escuchar y a contar lo que ellos han vivido. Estas eran tres señoras que habían sido fusilados sus padres en Escurial, y aquí vemos, bueno, en el propio despacho del alcalde nos prestó, pues, para hacer este tipo de entrevistas. Nosotros nos adaptamos, a veces lo hacemos en casa de los familiares. En ocasiones ellos no quieren que se haga en su casa porque con su esposo, con sus hijos, no quiere que se haga allí. Utilizamos las casas de cultura, nos adaptamos un poco a lo que ellos quieren. Los familiares acuden a ver lo que se está haciendo, nos aportan datos. En este tipo de trabajo os traigo aquí también de Talarrubia. Excavamos una zona de trincheras donde se suponía que estaban las personas asesinadas. No encontramos los restos y indicios, posiblemente se sacaron los cuerpos y se llevaron a algún otro sitio. Nos dio mucha pena cuando 2 años después fuimos para allá, porque quedamos las trincheras. Esto era la zona republicana y enfrente está Talarrubia, frente a Casas de Don Pedro, que era zona franquista, y estas eran posiciones republicanas. Las quedamos igual que estaban en el momento de la guerra. Las limpiamos, además había algunas que estaban con sus parapetos, con piedra, quedaron preciosas para visitarlas. Y al año siguiente, cuando llegamos, habían metido una máquina y habían arrasado todas las trincheras. Y es curioso porque la zona que se ha tapado se nota por encima, por donde iba, y las fincas que continúan, pues están señaladas todavía las trincheras, se pueden ver perfectamente.
Por eso también, cuando esta mañana se hablaba, pues es necesario que se proteja este tipo de elementos, como no solamente desde el punto de vista de la memoria histórica, sino como herramienta de investigación para los historiadores, son elementos que nos aportan muchísimos datos. Y bueno, os traigo aquí una foto también de una entrevista muy entrañable también, pues con estas personas mayores que se prestan pues para aportarnos todos esos datos que estamos viendo. Bueno, como decíamos, alguna actividad más, las charlas con los historiadores, tenéis ahí participantes, también públicos, siempre se hacen abiertas para que aquellas personas que quieran asistir puedan estar, y visitas pues de todo tipo, institucionales. Aquí vemos al presidente de la Asamblea, con los alcaldes de la zona, el consejero de los Jóvenes del Deporte, Corbacho, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pues visitando estas actividades. Algunas fotos más, pues jóvenes ahí trabajando, pasando un calor inmenso, pero poniendo toda la ilusión y toda la pasión en el trabajo que están haciendo. La primera es de Llerena, luego tenemos Escurial, esta de abajo de la derecha, se ve al fondo las tapias del cementerio de Mérida, y arriba pues una de las visitas que se hizo al museo pues para conocer la región. Y os decía, al principio, lo del obstáculo, los que tuvieron responsabilidad o se sienten herederos recetan el olvido, cuando no son los que reparten responsabilidad y dicen que los dos bandos eran iguales. Y os traigo aquí un extracto porque todos los veranos, siempre que estamos excavando, sale algún comentario de este tipo. En aquel momento fue Floriano, pero pues ahora si no es Parejo, pues sale Martín Tamayo o alguno de estos. Este es de los más suaves. Este dice que con el intento de aniquilar en términos políticos a quienes las urnas nos dan un respaldo tan importante, se está recurriendo incluso al desentierro de la guerra civil sobre la base de una supuesta recuperación de la memoria histórica, y que incluso, como es el caso de Extremadura, se permite organizar campamentos de verano para que nuestros jóvenes se dediquen a la búsqueda de restos óseos procedentes de la guerra. Estos restos óseos, en otras ocasiones dice que son huesecillos tirados por el monte, o sea, como el que habla de lechuga, ¿no? O botellas tiradas por el monte que llevamos allá a los chavales, pues para eso. Y en otras ocasiones dice que llevamos a niños, o que lo que hacemos es lavar el cerebro para que piensen de esta manera. Esto es lo que dice y sigue siendo la versión oficial. O sea, esto lo decía en aquel momento Floriano, que ahora no está aquí, está en Madrid, pero es la tónica general de este partido, ¿no? Y los jóvenes son inteligentes y son listos, y ellos ven, ellos escuchan y ellos se hacen su propia opinión. Y en este caso os traigo aquí dos fotos, ellos lo vieron perfectamente. El cementerio de los italianos en Campillo de Llerena, combatientes franquistas muertos en el frente, enterrados en un sitio digno, identificado, y fusilados, asesinados en la fosa de Llerena, una fosa que hasta el año 2005 no se recuperaron los restos. El contraste, pues ellos lo ven. Yo creo que a estos jóvenes no hace falta lavar el cerebro. Y esos restos óseos, claro, cuando se dice así es restos óseos, es que estos restos óseos tienen nombres y apellidos. Los restos óseos son los de María Fácila, de Santa Amalia, fusilada en Escurial, Macario, su compañero, que era de las Juventudes Socialistas, que estuvo combatiendo en la zona republicana, al terminar la guerra pasó por prisión, le hicieron la vida imposible y se tuvo que marchar finalmente a Francia a vivir. Y si veis debajo de la foto, de María y de Macario, se ve una piedra y debajo hay unos huesos. Y esta piedra no ha caído por casualidad así. Se ve perfectamente que después, esta es de la fosa de Escurial, que después de asesinar a estas personas, alguien cogió y tiró esa piedra encima de esas personas que ya habían sido asesinadas y probablemente torturadas. Y os traigo aquí también, la foto de Francisco, un maestro de Miajada, un maestro comprometido, es una escuela republicana, se ve al fondo la bandera republicana, pues con los niños de obreros, se ve perfectamente la condición. Y este hombre, en el momento en el que se produce el levantamiento militar, se encontraba en Pruna, en un pueblo de Sevilla, ejerciendo de maestro, pero en el verano había estado en Miajada, y al volver a Pruna, los falangistas, al bajar del autobús, le estaban esperando los falangistas de Pruna, y fue detenido, y al día siguiente, delante de todos los niños de su clase, fue asesinado. Y algunos de estos niños estuvieron
el año pasado, hace un par de años, en Miajada, porque todavía allí se sigue conociendo como su maestro. Hablan de Francisco, nuestro maestro. Algunas personas mayores todavía lo recuerdan al maestro y aquello que sucedió. Y esos restos óseos que decían, pues son estos que decimos, estos que tienen nombre y apellido. Y bueno, para ir terminando ya, víctimas y voluntarios, que así de forma muy rápida, porque daría para más tiempo. Bueno, sobre todo son 15 días muy intensos en los que se convive muy estrechamente, en los que somos amigos todos los participantes, pero al final casi que también somos una parte de cada uno de los pueblos en los que estamos, porque escuchamos tantas cosas, compartimos tantas historias, que al final, por cada pueblo que vamos pasando, vamos quedando siempre amigos. De hecho, muchos de ellos, de los amigos y amigas, están hoy aquí con nosotros también. Los resultados que hemos tenido es una experiencia de historia viva. Esta historia no se lee en los libros. Decíamos también, oye, es que esto no se escribe. Para estos jóvenes no hace falta que lo lean en los libros. Lo están viviendo y lo están descubriendo ellos. Durante estos años, desde el 2003, 200 voluntarios han participado en estas 7 ediciones. La foto que os traigo a la izquierda es de Llerena, del enterramiento de los restos que encontramos. La que está en el centro es de Mérida. Esta herida se cierra cuando, lógicamente, se consigue enterrar esos restos y se pone un monumento o algo que recuerde a esas personas que fueron asesinadas y que ahí se encuentran. En este caso se hizo un acto laico, así se consensuó con todo el mundo y quedó. Este monumento lo diseñó Cayetano, que aparte de investigar, pues le gusta el flamenco, le gusta dibujar y tiene muchísimas aficiones de todo tipo. Y nada más, muchísimas gracias en recuerdo a los que nos precedieron en la lucha por un mundo mejor, pues gracias a todos y a todas.